Sí, señor. Listo. Sí, ahora sí. Entonces, la introducción, ¿cierto? Un momento, ingeniero Cristian, antes de eso quisiera presentarlo. Cristian Silva es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Ingeniería Mecánica, doctorado en Ingeniería Mecánica y Electromecánica, y nos va a acompañar en la conferencia de hoy como invitado especial. Ingeniero Cristian, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento voy a comenzar la presentación para el día de hoy. Tengo preparado el tema de bioimpresión 3D en el contexto del COVID-19. Todo lo que vamos a ver acá está relacionado con bioimpresión, impresión, entonces voy a hacer un overview de qué es bioimpresión 3D, la clasificación de la bioimpresión 3D según su grado de complejidad y al final vamos a ver algunas de las aplicaciones que se tienen desde este campo con respecto al COVID-19. Bien, en el mundo, ustedes saben, más de 21 personas mueren día a día por falta de un órgano para trasplante. Esto es un gran problema. También la crueldad que se presenta frente al desarrollo de, digamos, cosméticos, medicamentos, en cuanto al tema de crueldad animal, es grandísimo el problema que se presenta en el campo de experimentación. Por eso se realiza la propuesta de hacer que la bioimpresión 3D sea una solución para estos problemas. Y como se está hablando de la bioimpresión 3D, primero hagamos una definición de qué se trata la bioimpresión 3D. La bioimpresión 3D es una técnica de manufactura cuyo objetivo tiene el garantizar la función y la viabilidad celular, en donde se imprimen constructos que vamos a llamar scaffolds, que definen patrones y asimismo los patrones permiten la difusión y perfusión de medios, asimismo como el mismo biomaterial, lo que permite que se generen procesos de vasculatura por medio de la angiogénesis. Esta técnica permite el uso de diferentes tipos de biomateriales, ya sean sintéticos, biológicos, que repliquen la matriz extracelular para la generación de tejidos y análogos de órganos. La bioimpresión 3D tiene 6 etapas. En esas 6 etapas encontramos que primero podemos tomar una imagen, ya sea por resonancia magnética, rayos X, tomografía computacional. Esas imágenes se llevan por un diseño de aproximación a ya sea un modelo biomimético, un modelo de autoensamble o de mini tejidos, y según lo que se vaya a trasplantar o lo que se le vaya a hacer las pruebas de maduración in vitro, entonces escogemos el biomaterial que se va a mezclar con las células. Los biomateriales pueden ser materiales sintéticos, polímeros naturales que repliquen la matriz extracelular, y dentro de estos biomateriales se pueden embeber células diferenciadas, pluripotentes o multipotentes, o ya bien se pueden sembrar sobre los scaffolds que definen estos biomateriales. Posteriormente, se define una tecnología de bioimpresión que depende mucho del componente reológico que tiene este biomaterial, ya sea utilizando técnicas como la inkjet, la que ustedes normalmente utilizan para imprimir papel, también se puede utilizar para imprimir, para hacer bioimpresión. Se puede utilizar técnicas de microextrusión, de láser asistido, de DLP, que significa Digital Light Processing, u otras técnicas que actualmente existen dentro de estos desarrollos. Finalmente se llega a la etapa 6, en donde se realiza una maduración del constructo que se imprime, o se realiza una implantación en un animal para que las células puedan proliferar y se puedan madurar y posteriormente conformar esos tejidos o esos órganos que necesitamos. O si estamos en el caso de pruebas con medicamentos, podemos hacer las pruebas in vitro correspondientes. Dentro de los campos de aplicación de la bioimpresión 3D encontramos distintas aplicaciones. Está ya bien sea el desarrollo de dispositivos biomédicos, en el campo de la biotecnología, de los bioensayos, de la producción de carne para el consumo,
También la replicación de órganos y organoides para pruebas y ensayos con medicamentos o para probar la dinámica de los mismos, el comportamiento. Asimismo, la replicación de tejidos artificiales y constructos bioinspirados. Está también el tema de vascularización y microfluídica, el control controlado de medicamentos, la entrega controlada de medicamentos, perdón, realización de micropatrones, y aquí es donde encontramos una de las principales aplicaciones en donde la bioimpresión está apoyando el campo de investigación de la lucha en contra del COVID-19, que es el descubrimiento de nuevos medicamentos y modelos que se pueden aplicar para poder comprobar que efectivamente estos medicamentos son funcionales. También se utiliza en la replicación de cartílago, hueso, piel dentro de la ingeniería de tejidos y asimismo en la construcción de biosensores y su investigación. Entonces vemos en esta diapositiva más de 12 aplicaciones en donde se puede encontrar la intervención de la bioimpresión 3D. Ahora, según el grado de complejidad, la bioimpresión 3D se divide en 4 categorías. Encontramos primero la categoría en donde se definen tejidos en 2 dimensiones, ya bien sea la piel o el cartílago. Asimismo, encontramos en la categoría número 2 estructuras vasculares, válvulas aórticas, soportes traqueales. En la tercera categoría encontramos estructuras huecas no cilíndricas, por ejemplo, como el estómago o como la vejiga. Y por último, encontramos el desarrollo de órganos, que es el hito más importante en este campo de investigación. Las aplicaciones del mundo real de estos 4 niveles encontramos como primera instancia esta investigación en donde a niños que nacieron con una patología que se llama microtia, se les escaneó en 3D la oreja puesta, se imprimió con un biomaterial biodegradable que se puede absorber por el cuerpo, un scaffold que luego se sembró con células de los propios pacientes y luego se les hizo una implante que posteriormente se recubrió con la piel del mismo paciente. Aquí vemos el primer caso de aplicación. Aquí vemos el caso para el segundo nivel del niño Caiba, al cual se le hizo un soporte para que permitiera el ingreso de aire dentro de los pulmones, ya que nació con esa obstrucción. Este material, al ser biocompatible y absorbible por el cuerpo, biodegradable, permitió que ese soporte pudiera ser, pudieran las células llegar, proliferar, crecer sobre ese soporte y ser degradado y crecer junto con el niño. En este ejemplo, para el tercer nivel de complejidad, encontramos una vejiga sobre a la cual se le hizo impresión y luego se le hizo cultivo celular sobre la superficie y luego fueron trasplantadas también en niños. Y finalmente encontramos el último nivel, que es el desarrollo de órganos impresos en 3D. Aquí vemos un representante, uno de los mayores representantes en este campo, que es el doctor Antonio Tala, de origen peruano, y trabaja en el Wake Lake Forest en los Estados Unidos y muestra un ejemplo de un riñón y cómo se está desarrollando ese riñón. Estos órganos y organoides son de difícil elaboración y muy complejos, ya que no solamente tienen que cumplir con la función, sino también con la generación de proteínas, hormonas, marcadores que determinan la función de los tejidos. Bueno, y hablando de tejidos, entonces vemos algunos de los ejemplos de tejidos que se pueden replicar usando protocolos de esta empresa que estoy mostrando acá, que se llama Celin, en donde podemos ver intestino, tejido intestinal, tejido de hígado, tejido de páncreas, biotintas conductivas, en los cuales se pueden generar protocolos para la replicación de modelos neurales. Asimismo,
se puede, este tipo de protocolos nos permiten a nosotros especificar qué tipo de tejido vamos a elaborar y nos garantizan la máxima estabilidad y funcionalidad de las células con las cuales vamos a experimentar para la diferenciación y maduración de las mismas, y también se pueden utilizar en el campo específico de investigación de enfermedades, como es el caso del COVID-19, también para el modelamiento de la dinámica del cáncer, para modelos centrados en el paciente, en el caso de trasplante, para modelos de tejidos complejos y para la dinámica de cultivo de este tipo de tejidos dentro de un bioreactor. Bien, siguiendo aquí con la presentación, entonces les voy a mostrar algo de lo que hice dentro de mi proceso de investigación de doctorado, que lo realicé en conjunto con la Universidad de Erlangen en Alemania y la empresa Selin, en donde desarrollé una forma para poder replicar estructuras vasculares usando distintas capas, distintos tipos de células y distintos biomateriales. Entre todas las células que utilicé, encontramos células endoteliales, células de músculo liso y fibroblastos, que se mezclaron de tal manera que pudieron permitir la generación de estas estructuras vasculares utilizando distintos biomateriales, por ejemplo, como en el caso de las células endoteliales que se mezclaron con un biomaterial llamado Selin-Laminil de la empresa Selin, otra capa externa que se mezcló con fibroblastos, con el biomaterial llamado Selin Fibrin, y para generar esa estructura interna hueca se utilizó un biomaterial que se llama Selin Pleuronix. Esto es muy importante en el desarrollo de evaluación de modelos en donde se estén interconectando organoides, en donde se esté evaluando, por ejemplo, cómo la dinámica de enfermedades en el caso del COVID se puede utilizar. Aquí vemos un modelo funcional bioimpreso en donde se permite la perfusión de medio a través del mismo, ¿sí? Es la construcción física de lo que les estaba explicando anteriormente. Entonces, por él se puede conducir sangre o medio celular y transportando ese sangre o medio celular se puede alimentar hasta las partes más recónditas del tejido que estamos replicando. Asimismo, esto se puede utilizar en modelos de microfluídica en donde se permite el transporte de gases, de fluidos, para ver la interacción de las células y ver el comportamiento de los medicamentos en el mismo dispositivo. Bien, siguiendo aquí con la presentación, entonces vemos un poco modelos mucho más complejos que se han desarrollado con tecnología como las que les habíamos enunciado anteriormente, la DLP, Digital Light Processing, en donde se pueden generar estas estructuras complejas que replican estructuras vasculares y asimismo estructuras alveolares, que es el caso del órgano que más ataca el COVID-19. Entonces podemos interconectar, por ejemplo, un órgano en chip que replica un corazón, un pulmón y un hígado, ¿sí? Y entre todos, por medio de una estructura vascular interconectándolos y viendo cómo se comporta la dinámica de estos organoides interconectados y en conjunto con patologías, asimismo. Entonces, aquí vemos una publicación que se hizo en la revista Science, en donde, utilizando la tecnología de la empresa Selin, utilizando una bioimpresora que se llama Lumex y utilizando un biomaterial que se llama PECDA, se pudo evaluar la geometría y dimensiones de un alvéolo y asimismo la mecánica de flujo de la sangre o del fluido en interacción con la mecánica y transferencia de los gases, el oxígeno que circulaba a través de ese modelo alveolar. Ahora, en los modelos que normalmente se han hecho durante muchos años de cultivo celular en 2D sobre cajas de Petri o well plates,
Normalmente, nosotros lo que hacemos es un cultivo y luego un pipeteo de las células que generan estructuras como estas, ¿sí? Con una capa gruesa y no uniforme. Utilizando la bioimpresión 3D se permite la generación de capas muy delgadas y uniformes que permiten replicar, hacer una réplica mucho más cercana a lo que es un modelo real, por ejemplo, en el caso de un alveolo. Entonces, vemos cómo a esa capa de cultivo homogéneo hecha con bioimpresión 3D podemos añadirle los componentes que generan la patología, por ejemplo, como el caso del COVID-19, y así con la identificación de medicamentos antivirales potenciales que se han identificado con la FDA, hacer la prueba y el testeo del comportamiento de estas capas celulares con estos medicamentos y evaluar la sensibilidad de estos medicamentos a sí mismo. Como les muestro, las ventajas que ofrece la tecnología de bioimpresión 3D con respecto al cultivo celular tradicional son muchas, ya que me permite también generar esferoides, ¿sí? Y modelos más complejos en bioreactores que nos permiten acercarnos mucho más a lo que sucede realmente dentro de la dinámica de un órgano real. También vemos en esta diapositiva cómo con la bioimpresión 3D es mucho más fácil imitar el microambiente que se genera con el objetivo de ver la dinámica de comportamiento, por ejemplo, entre barreras. En el caso de este alveolo, en donde se identifican dos tipos de células, células alveolares epiteliales y células endoteliales en medio de una barrera en donde hay aire internamente, ¿cierto? Y posteriormente ahí sale para ir distribuido hacia los capilares. Entonces, vemos un mayor grado de viabilidad celular y proliferación en este tipo de cultivos utilizando tecnología de bioimpresión 3D. Ahora, no solamente podemos evaluar, como les digo, el campo, dentro del campo de la construcción de estos modelos, sino también ver un mejor comportamiento de los inhibidores. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, el SARS-CoV-2, hay un inhibidor, el cual lo llamamos un receptor que se llama HRS-AC2, que se pega a las punticas del COVID-19, inhibiendo su capacidad de acción, ¿sí? El receptor que el COVID-19 está buscando dentro del cuerpo se llama AC2, bueno, en español, ACE2. Entonces, al encontrar ese receptor, el coronavirus ingresa dentro del cuerpo, luego ingresa dentro de la membrana de la célula y luego que se internaliza dentro de la célula, permite que se descargue el RNA que tiene dentro de su estructura, infectando la célula. En el caso del RSA-ACE2, entonces tenemos que ese receptor se posiciona sobre los piquitos que tiene el coronavirus, inhibiéndolo y impidiendo que ingrese dentro de la membrana celular. Ahora, ustedes pueden encontrar muchos papers, una buena cantidad de papers relacionados con este receptor y cómo este es considerado como el método terapéutico más seguro para el tratamiento contra el COVID-19. Entonces, asimismo, el coronavirus puede atacar las estructuras de los pulmones, pero asimismo podemos ver que el coronavirus viene afectando otros órganos, por ejemplo, como el riñón.
Asimismo, otras partes del cuerpo, por ejemplo, como la tráquea. Todos estos modelos, por ejemplo, en organoides, se pueden replicar utilizando tecnología de bioimpresión 3D. Asimismo, un modelo de tráquea. Aquí vemos un ejemplo utilizando células epiteliales y células ciliadas, en donde podemos, con una estructura bioimpresa, cultivar estas estructuras y ver el comportamiento que éstas tienen ya en un modelo en vivo con respecto a las patologías que se les pueda transmitir. Ahora, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta en la replicación de este tipo de estructuras es que en las evaluaciones in vitro que se hagan, en las evaluaciones que se realicen de estos escafos, haya una alta biocompatibilidad que permitan que las células puedan crecer y proliferar. Hay pruebas especiales que se hacen de viabilidad celular en donde se determinan cuáles son las células muertas y qué cantidad de células vivas existen en esos constructos una vez se han infectado estos constructos, por ejemplo, como en el caso del COVID-19, y asimismo podemos diferenciar que esas estructuras y esos tejidos son exactamente lo que nosotros estamos necesitando en el término de tejidos, evaluando sus secreciones de matriz extracelular. En el caso de estructuras de colágeno, de proteínas, de marcadores, que nos dicen exactamente que, por ejemplo, en el caso de que estemos replicando un tejido pulmonar, es un tejido pulmonar y no es un tejido de corazón, por así decirlo. También hay que tener en cuenta que la geometría, la mecánica de flujo y la mecánica de transferencia de gases dentro de los bioreactores son muy importantes. Estos mecanismos de perfusión activa nos permiten evaluar estos tejidos y mantenerlos vivos. Ahora, les voy a compartir dos videos que tengo sobre bioimpresoras de esta empresa Celim para que ustedes tengan una idea de cómo funcionan, ¿sí? Entonces voy a compartirles el primer video. Y me dicen, alguien que me diga si tiene buen sonido. Perfecto, Sí, ingeniero, se escucha perfecto. Ok. Este es el modelo más básico de bioimpresora, digamos que no es algo así que tenga mucha funcionalidad. Les voy a presentar otra que es mucho más robusta. Esta tiene un sistema modular, asimismo un control de temperatura en las printheads y la printbed, que son los cabezales de impresión y la cama de impresión. Es un sistema automatizado con un ambiente controlado con un filtro EPA, control de temperatura y de ambiente y un protocolo que se sigue paso a paso en una pantalla touch. Es un sistema muy intuitivo y fácil de seguir, como ustedes ven ahí, para poder replicar estas estructuras, tejidos y organoides que les acabé de comentar en la presentación. Bien, esta empresa no solamente tiene bioimpresora, sino también vende un sinnúmero de
pues, máquinas que permiten los estudios de estos tipos de tejidos y el análisis de los mismos. Ahora, no sé si alguno de ustedes sabe, pero yo desde que salí del pregrado vengo trabajando en un tema que son prótesis impresas en 3D. El objetivo futuro utilizando esta tecnología de bioimpresión es que estas prótesis puedan ser cubiertas con piel viva, que permita ser interconectada directamente al cuerpo y permita sensibilidad. Sensibilidad en términos de temperatura, presión, y asimismo pueda integrar interfaces que permitan la integración, valga la redundancia, con el sistema nervioso y el control de las mismas. Ahora, al momento hemos entregado más de 400 prótesis impresas en 3D, utilizando tecnología de impresión 3D, y contamos con un equipo multidisciplinar de trabajo entre profesionales, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos, ortesistas, protecistas, por ejemplo, Antonio, que es estudiante de ingeniería biomédica y industrial, Wilmer García, que es estudiante de artes en la Universidad Nacional, y utilizando tecnología 3D, por ejemplo, como estos escáneres 3D, impresión 3D, hemos trabajado en el desarrollo de este prototipo, el cual tenemos unos modelos funcionales ya, que se llama Proximity, que es una máscara con un sistema de circulación de aire y retención de partículas para respirar tranquilamente. Esta es nuestra propuesta y nuestro desarrollo desde Fabrilab para combatir la transmisión del virus del coronavirus, del COVID-19. Este desarrollo tiene un control de flujo. El aire ingresa, se filtra, pasa por medio de una luz UV que esteriliza en cierto porcentaje el aire y luego lo retienen los filtros tipo EPA y ese aire ingresa a la cápsula, ¿cierto? Tiene un sensor de humedad que controla inteligentemente el flujo de ese aire para impedir que la cápsula o que el visor se empañe y luego sale nuevamente por medio de unos filtros y nuevamente luz UV hacia el exterior. Como ven ustedes, aquí en esta parte tienen microcontrolador, aquí el sensor de humedad, la luz UV interna en los filtros, tiene una almohadilla que se ajusta perfectamente al contorno de la cara, un visor termoformado, unos microventiladores, que son unos motores que controlan el flujo dentro de la máscara, y una banda elástica. Es un sistema sencillo, fácil de usar, pero asimismo muy útil en el caso del combate que se necesita en contra de este patógeno. Finalizando mi presentación, ya no queda más que decirles que es por medio de la integración de distintas disciplinas, así como ustedes lo ven, nuestro equipo multidisciplinar, trabajando entre profesionales de medicina, de ingeniería, de artes, que es posible que estos desarrollos sean posibles, que se puedan realizar. Es por medio de la investigación multidisciplinar que desarrollos de este tipo, por ejemplo, en el campo de la bioimpresión o en el desarrollo de estas mascarillas, se puede hacer una realidad. No queda más que decirles que gracias y que si tienen preguntas, pues estoy dispuesto a responder. Muchas gracias por su atención. Sí, yo tengo una pregunta, ingeniero, qué pena. Con respecto a las prótesis que que están estudiando actualmente para que pues el ser humano pueda sentir a través de ellas, ¿cómo lo están haciendo básicamente? O sea, reconectando los nervios o qué sistema están planeando utilizar para que pues el cerebro pueda entender las señales que le están llegando del exterior. Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que estamos hablando de un sistema sintético que no es biocompatible con el cuerpo, que si lo integramos al cuerpo, el cuerpo lo va a rechazar.
y estamos hablando de un organismo, ¿cierto? Que necesita, en el caso de integración con un cuerpo sintético, tener una interfase que sea compatible con el sistema sintético y con el sistema biológico. Es ahí, en esa interfase, que se debe trabajar para permitir la interconexión entre los dos mundos. Asimismo, en el caso de la piel sintética, es importante tener ese grado de biocompatibilidad e integración con el cuerpo. Y eso solamente es posible por medio del uso de biomateriales. Ah, ok, vale, vale. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Cristian, a mí se me generaba la duda respecto a una de las aplicaciones, ¿sí? Sí. Del implante, la oreja, ¿sí? Sí, asumo que eso se desarrolló con materiales biocompatibles, ¿no? Pero se me genera la duda, no sé, si fuera un órgano un poquito más complejo, es el tema como de la memoria del órgano, no sé, por ejemplo, con un músculo, o como cuando uno aprende o sea, la relación con el cerebro, ¿sí? Tú mencionabas, por ejemplo, también el tema de que ese material era biodegradable, es decir, con el tiempo no se va a descomponer o ese material se va a mantener Bien. el tiempo. Estos biomateriales, además de ser biocompatibles, son biodegradables, que me imagino que eso es específicamente lo que te estás preguntando. ¿Qué significa ser biodegradable? Que el cuerpo, a medida que las células proliferan, ¿sí?, sobre la estructura, este material se va desintegrando, pero se va desintegrando de una manera que el cuerpo la va asimilando y la estructura que inicialmente definió queda, se define, ya que el biomaterial fue reemplazado por tejido del mismo paciente. Ah, ok, Ah, sí. o sea que la idea de esa estructura como tal es permitir que las células del mismo cuerpo se vayan reorganizando, reagrupando por ellas mismas y adicional a eso vaya utilizando ese material como alimentación para irse regenerando, supongo. Sí, sirve como un andamiaje para definir la forma y la estructura. El cuerpo asimila ese material, pero no necesariamente para que esa zona se alimente, sino simplemente como cuando tú asimilas un medicamento que se distribuye por todo el cuerpo y luego lo excretas. ¿Mm? Ah, ok, vale, vale. Voy a ¿Otra proceder pregunta? a leer el chat. Aquí creo que en el chat nos están sugiriendo varias Sí, preguntas. sí, así es. En el chat tenemos también preguntas. Bueno, hay dos preguntas. Una sobre las máquinas en sí, sobre el costo o Sí. cómo adquirirlas. Y la otra sobre los efectos colaterales que pueden tener estos implantes, ¿sí? O si no hay ningún tipo de riesgo. Bueno, las máquinas, ustedes pueden ir a la página de Celine. En el buscador de Google pueden encontrar celine.com y ahí ustedes pueden revisar. De hecho, voy a salir de la presentación y les voy a presentar la página para que ustedes la puedan ver acá. Entonces, www.celine.com. Entonces, una vez ingresan aquí a la página, pueden encontrar acá sistemas, biotintas, About Us, acerca de la compañía, la comunidad. Entonces, vamos a entrar acá a sistemas, vamos a ver las distintas bioimpresoras que tiene. Tienen la BioX, la BioX 6, la Incredible, la Lumex, la Holograph. Bueno, vamos a ver la más popular en este momento, que es la BioX, que fue una de las que les mostré. Entonces, aquí ven las características. Ustedes pueden descargar acá el brochure y get a code, o sea, en español es una cotización. Entonces, pueden cotizarlas directamente en la página de Celine. Ahora, sobre los biomateriales. Acá también hay una entrada a biomateriales. Hay biomateriales, kit de desarrollo, biomateriales de soporte. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a la serie de Celine.
Acá nos dan la especificidad de cada una de las biotintas y los biomateriales que se utilizan. Además, nos dan los protocolos en los cuales podemos utilizarlas y también nos dan una hoja de seguridad de la biotinta. Voy aquí ir a, por ejemplo, la serie A. Esta sería read more. Y aquí ya están los costos de las biotintas, de los biomateriales, ¿sí? Y aquí están los documentos relacionados con el biomaterial. Entonces, encontramos protocolos, ya aquí vamos a encontrar aspectos técnicos de biocompatibilidad, de asimismo de biodegradación, de muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a ver el dato técnico de la biotinta, del biomaterial que se llama Selling App. Entonces vemos una descripción del producto, para cuál es su intención de uso, cómo se debe almacenar, la seguridad, las propiedades de esterilidad, de apariencia, de endotoxicidad, de viabilidad celular, pH, viscosidad. Toda esa información está almacenada en este documento. Entonces, tengan por seguro que si van a desarrollar protocolos en los cuales tengan que replicar un tejido, un organoide, aquí con esta información pueden estar más que seguros que el biomaterial es de uso, valga la redundancia, seguro para la investigación que ustedes vayan a realizar. Ingeniero, una consulta, digamos, para el tema de las prótesis, digamos, para mí, digamos, una cosa es que el cuerpo humano tome y no se altere con las partículas como tal de la prótesis que ustedes están creando, pero otra cosa es el movimiento. Puedo ver que hay como un tema de un actuador, eso tiene que ver algo con neumática, algo eléctrico, un servomotor, algo de ese tipo que le pueda ayudar a generar ese movimiento. Para las prótesis que nosotros desarrollamos en Fabrilab, tenemos distintos modos de hacerlas funcionar, ya sean prótesis mecánicas o mioeléctricas. Voy a salir de aquí de la presentación y me voy a ir a una presentación que tengo para el caso de las prótesis mecánicas. Entonces, en las prótesis mecánicas, pues tienen una funcionalidad con base en poleas, ¿sí? Tal cual como ustedes encuentran en una ortopédica. Pero para las prótesis mioeléctricas tenemos distintas estrategias de control. Entre las que más se utilizan, por ejemplo, está la manual, que utiliza botones, que a esa le llamamos asistida, y están las mioeléctricas, que utilizan este tipo de sensores mioeléctricos que reciben el potencial de activación de la piel, lo amplifican, lo filtran, lo condicionan y luego lo llevan a un microcontrolador, el cual tiene ya una programación interna con la cual se decide qué gesto realizar. Aquí encontramos un ejemplo de un paciente que utiliza prótesis mioeléctricas. Él es un paciente bilateral que sufrió una amputación por choque eléctrico y con el cual trabajamos con el Hospital Simón Bolívar. Este también tiene la misma estrategia de control en el caso del sensor mioeléctrico, pero últimamente hemos venido trabajando con otro tipo de sensores mioeléctricos más sencillos y nos valemos de la arquitectura de un dispositivo que se llama M5Stat, que tiene un microcontrolador ESP32 que nos permite desarrollar interfaces con el usuario, interfaces de control y de entrenamiento con el usuario que permiten que el usuario se retroalimente con estas interfaces y aprenda a manejar y a controlar mucho mejor su prótesis. Estas interfaces se utilizan en el caso de los talleres que impartimos con los niños, en el caso de los talleres de robótica, los talleres de programación, asimismo,
que desarrollamos con los niños que tienen la necesidad de una prótesis para que ellos se empoderen con ese conocimiento. Ok, muchas gracias. Ingeniero Cristian, se me generaba una duda respecto a las impresoras de C-Link. Sí, señor. Es decir, ¿hay algunas ciertas restricciones para adquirir una de esas impresoras? Obviamente, asumo yo, pues deben ser costosísimas, inclusive el material, ¿no? Pero es decir, cualquier empresa o tienen que estar trabajando dentro del sector salud, medicina, científico para adquirir una de estas máquinas, o cualquier persona del común puede adquirirla. Estos desarrollos son abiertos hacia todo tipo de público. Nosotros en este momento con CELIN venimos trabajando con más de 1000 laboratorios y universidades, entre ellos universidades tan prestigiosas como el MIT o la Universidad de Stanford, laboratorios que incluso utilizan estas máquinas para imprimir comida o para imprimir carne, laboratorios muy sencillos que están, digamos, en un apartamento o tan complejos como un laboratorio de nivel 3. O sea, estos desarrollos son muy versátiles y están abiertos, como te dije, para todo tipo de público. Vale, muchas gracias, Cristian. Con gusto. Bien, ¿hay más preguntas? Aquí creo que, bueno, de mi parte, genial. No sé si alguien más. Sí, yo sí tengo una pregunta. Cuéntame. Digamos que la charla de la vez pasada, que también fue básicamente impresoras, y esta que también está, o sea, es un tema muy bueno. Yo como estudiante quisiera saber si de pronto ustedes están brindando la posibilidad de realizar las prácticas con ustedes. O sea, acaben de llegar, no sé si ya habrían hecho esa pregunta, pero pues sí estoy interesado. Sí, claro, nosotros tenemos convenio actualmente con la Universidad Nacional de Colombia, con la Universidad del Bosque, con la Escuela Colombiana de Rehabilitación, y con estas 3 universidades principalmente son las que hemos venido trabajando. Pues estamos abiertos a cualquier acuerdo para hacer prácticas y pasantías con instituciones a nivel nacional e internacional. Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches. Una pregunta específica, muy específica de hecho. En función de la impresión 3D de las prótesis, hablan de una programación por un medio de un microcontrolador, ¿no? Obviamente obteniendo las señales mioeléctricas, las identifica y realiza los movimientos necesarios. Este microcontrolador o ese sistema tiene algún tipo de tecnología, o ustedes lo mandan a fabricar, o ya viene, o son sistemas comerciales, por así decir, de pratelería, de venta general, o son chips que se mandan a fabricar específicamente para ese tipo de aplicación. Bien, el sistema que actualmente estamos utilizando se llama M5 Stack, es un sistema comercial que se utiliza principalmente en aplicaciones de STEM, Education STEM, Rapid Prototyping y IoT, Internet de las Cosas. Entonces, este es un sistema modular que permite la integración con todo tipo de módulos, sensores, interacciones. Es un sistema muy versátil y abierto que se puede programar en distintos lenguajes. Utilizamos esta ventaja, asimismo como hemos venido utilizando la ventaja de la manilla de MyUrban, que es un sistema que comercialmente se puede conseguir. Entonces integramos, lo que hacemos es conseguir lo mejor de la tecnología disponible e integrarlo en una solución. Eso es, digamos, uno de los aspectos en los que hemos venido trabajando, integrar lo mejor de la tecnología disponible en un desarrollo, por ejemplo, en el caso de estos desarrollos de prótesis, utilizando lo mejor de la tecnología de sensores bioeléctricos en conjunto con el M5 Stack, permite
desarrollos que puedan interactuar con el usuario y asimismo que permitan recibir ese conocimiento tan importante para que ellos se puedan empoderar con la tecnología. Es prácticamente un system on chip, ¿no? Tiene todo lo necesario para tener una interacción y obviamente los puertos, las comunicaciones y demás en un solo sistema. Me parece Exacto. interesante. Sí. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Sí, oiga, tengo una pregunta referente a lo del diseño. Yo tengo pues algo de experiencia en el modelado y todo este tipo de situaciones para impresión 3D y así, pero pues por lo general si uno va a hacer en el caso práctico una pieza para lo que sea en una impresora regular, pues haces el modelo 3D y lo mandas a imprimir, ya tienes ahí tus parámetros de avance y cosas así. Pero aquí la pregunta es enfocada, ¿qué parámetros o qué cosas hay que tener en cuenta para hacer un, ah, algún elemento bioimpreso? Por ejemplo, que el avance sea como eh, del tamaño de una célula, que no sé, tengo muchísimas dudas. ¿Cómo, o tú has trabajado con la parte de diseño? Por ejemplo, de una oreja. Sí, ¿Cómo es el diseño? sí, claro, por supuesto. Aquí en mi presentación les mostré sobre mi investigación de doctorado, fue el desarrollo de estructuras coaxiales multicapa, multimaterial, usando distintos tipos de células. Uno de los aspectos más importantes para replicar estructuras biológicas de este tipo, con distintos tipos de biomateriales y utilizando células, es el manejo de las presiones, el manejo de las velocidades, porque los esfuerzos cortantes que se generan dentro de estas boquillas de impresión pueden generar, pues digamos, que una fractura de la membrana citoplasmática de las células y generando una apoptosis o generando que las células no sobrevivan al proceso. Entonces, hay parámetros importantísimos que se deben controlar en la impresión de este tipo de estructuras y que nos limitan, digamos, en la velocidad de impresión, ¿sí? Pero asimismo nos limitan en los tamaños de las estructuras que se pueden imprimir, porque digamos, una bioimpresión no puede durar más de 2 horas, al menos que la hagas dentro de un medio de cultivo celular que permita que las células puedan estar constantemente a una temperatura controlada de 37 grados centígrados y asimismo con unas condiciones de pH, de oxígeno ideales para que no vayan a sufrir en el proceso. En mi experimento yo controlé la presión y el tamaño de las boquillas, que está directamente relacionado con los esfuerzos cortantes. Okay. Y obviamente si las boquillas disminuyen en tamaño, pues no puedo tener velocidades de impresión altas. Entonces, más o menos, si nosotros estamos hablando de velocidades de impresión entre 50 a 100 milímetros por segundo, entonces en la bioimpresión estamos hablando que podemos hacer bioimpresiones en un término del 10 al 30% de esa velocidad. Ok, y por ejemplo, viendo su experimento que hizo de la estructura vascular. Así, correcto, de la estructura vascular, ¿lo diseñó, por ejemplo, en Unigraphics, CATIA, o realmente hay un software especial para el diseño de esta tecnología o de este tipo de elementos? Bueno, este tipo de constructo es un constructo que se autoensambla, o sea, no requiere un diseño previo, porque la misma configuración de la boquilla hace el ensamble, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de una estructura como las que inicialmente les mostré aquí, un constructo de oreja, un pabellón auricular, esto se puede diseñar inicialmente en cualquier herramienta de diseño que soporte a STL, ¿sí? O .object, ¿sí? Entonces, que tenga una estructura teselada, una estructura de triángulos que se puedan interpretar
por el procesador del slicer, que es el que me genera la capa a capa del objeto para poder imprimirlo posteriormente. Excelente. Muchas gracias. Saludos de México. Bueno, con gusto. ¿Más preguntas? Creo que tenemos un par más en Sí. el chat. Dice Álvaro Giovanni Cruz, ¿por qué cree que esta industria está creciendo rápidamente? Bueno, creo que se refiere en general a la impresión 3D, ¿no? Bueno, la bioimpresión 3D se deriva como uno de los usos y aplicaciones que tiene la impresión 3D. Pero dentro del campo de la bioimpresión 3D, ustedes ven más, aquí en esta diapositiva, más de 12 aplicaciones que actualmente se están desarrollando en el mundo utilizando esta tecnología. Por ejemplo, en el caso de biosensores, en ese campo hay muchos usos. Biosensores que se pueden incorporar dentro del cuerpo para enviar datos específicos, por ejemplo, de temperatura, presión, a una app en tu celular y mantenerte informado sobre tu salud. En el caso que expuse ahorita, en la lucha en contra del COVID-19, en el término de evaluación de medicamentos, en organoides y órganos bioimpresos en 3D, que son modelos mucho más reales y más cercanos a lo que se puede encontrar dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, en el desarrollo de medicamentos de liberación controlada. Esto es una aplicación, un potencial inmenso. Uno de los mercados más grandes que hay en el mundo es el de los medicamentos, ¿sí? A futuro, la producción de carne ya desarrollada en laboratorio. Ustedes ven, la mayoría de alimentos que hay en el mercado están hechos en laboratorio. No son de origen natural, aunque decir que si se imprime carne en un laboratorio no es de origen natural es una falacia, porque de hecho las células siguen teniendo su origen natural. Lo que pasa es que no va, en este caso, se va a reducir la ingesta de agua, se va a reducir la contaminación, se va a garantizar una producción mucho más limpia, se va a evitar la muerte de animales innecesaria. Entonces, esta tecnología vino para quedarse y vino para impactar. Y como ustedes ven, en los distintos campos de aplicación, está impactando fuertemente en distintas áreas del conocimiento. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, muchas gracias. Listo. ¿Otra pregunta? Yo tenía, de nuevo, yo por aquí, yo tenía otra pregunta, o bueno, ahorita lo que tú hablaste, del uso controlado de medicamentos, obviamente de la inyección de medicamentos controladamente, pero esto deriva en una situación un poco crítica, y es la confiabilidad que debe tener el mecanismo o el sistema que inyecta tal medicamento para que no sea ni mayor ni menor. ¿Por qué me viene esto a la mente? Por la cantidad de casos que hay, bueno, hay aparatos de inyección de insulina, ¿no? Que ya ha habido o ya tienen hasta algunos problemas en función de la confiabilidad, que a veces algún error, alguna falla ocasionan que haya o menos o mayor inyección de medicamentos en el cuerpo de la persona que lo lleva, ¿no? Obviamente todo esto está bajo test aún, pero ¿cuál sería, cómo se podría generar o cuál es en sí El los mecanismo de test, acción. los test en realidad para que sepan cuál es la confiabilidad exacta de aquel sistema o de aquellos implantes que se están realizando? Esa es mi Bueno, pregunta más hacia ese lado. A nivel de confiabilidad, ¿será que ya podemos tener, ya podemos hacer esas pruebas mucho más abiertamente hacia los humanos
o esperar aún un poco. No, de hecho hay muchos medicamentos hoy en día en el mercado que tienen una liberación controlada y todo depende de la membrana que permeabiliza el principio activo del medicamento y que impide que el medicamento se libere a destiempo. Quiero decir, el medicamento se encapsula en un biomaterial que impide que los ácidos que se encuentran dentro del estómago hagan que esa membrana se rompa y se libere antes de tiempo, o que se vaya rompiendo, pero que poco a poco el principio activo se vaya liberando. Cuando yo hablo de entrega controlada de medicamentos, me refiero a que el medicamento se encapsula dentro de un biomaterial y este se va degradando dentro del cuerpo, ya sea por los ácidos o por el sistema digestivo, y este se va liberando poco a poco y paulatinamente, no al momento, ¿sí? Esto es un medicamento que puede trabajar durante mucho tiempo dentro del organismo. Sí, ok, ya te entendí. Interesante, muy interesante. Gracias. De nada. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, quería hacerte una pregunta. Resulta que pues nosotros desde el campo de la ingeniería electrónica vemos como un poco lejano ese panorama del trabajo con el personal sanitario, como pues con el personal clínico. Quisiera conocer cómo fue tu experiencia, cómo fue la aproximación que tuviste precisamente para trabajar en estos ámbitos. Tengo entendido, según tu presentación, que eres ingeniero mecánico. En este momento, pues, todos los proyectos y todo lo que venimos desarrollando, pues, demanda el concierto de todas las profesiones y en la medida que uno pueda aportar. ¿Tú cómo ves esta, digamos, qué tal vez este camino para el ingeniero electrónico? Muchas gracias. Bueno, de hecho, yo trabajo con la empresa Celin y dentro de la empresa Celin nosotros somos más de 300 profesionales en distintas áreas del conocimiento de todo el mundo y hay muchos ingenieros electrónicos trabajando en la empresa, especialmente diseñando los sensores, el control de este tipo de máquinas y la automatización de los mismos. Como les comentaba, la empresa no solamente tiene bioimpresoras, sino también tienen sistemas de microfluídica, sistemas que permiten una dosificación exacta de fluidos para trabajar con distintos medicamentos. Entonces, espera, les muestro acá. Acá hay algunas digamos, de las soluciones que ofrece, por ejemplo, la CellSight. Es un microscopio electrónico que hace un barrido de cada uno de los well plates y hace un análisis de viabilidad celular en cada uno de los pozos utilizando una técnica de inteligencia artificial que no necesita que se haga un staining, digamos que se utilicen marcadores de fluorescencia dentro de esta máquina. Perdón, es que vivo cerca de un aeropuerto y está pasando un avión. Ya está pasando. Listo. Entonces, el ingeniero electrónico o el mecatrónico o el ingeniero de software se encarga de hacer la programación de esta máquina utilizando el algoritmo de inteligencia artificial para evaluar la viabilidad celular de estos cultivos y así ahorrar muchísimo tiempo en el desarrollo de estos experimentos. Asimismo, pues aquí les puedo mostrar otra vez en la página las distintas soluciones que se tienen desde CELINC, en donde trabajan un sinnúmero de profesionales en distintas áreas del conocimiento y sobre todo de ingeniería, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, actualmente yo vengo trabajando en esta máquina que se llama la BioX 6 y ingenieros electrónicos en este grupo hay 3. ¿Sí? Entonces, para hacer este desarrollo posible se requiere la integración de distintas disciplinas. Y cabe recalcar lo que les comentaba en mi presentación al final de la presentación,
en donde les decía que, otra vez llamando lo que dijo Anthony Atala, as science advance, we can benefit from leading research in other areas and help each other. Entonces, entre más multidisciplinaridad exista, mucho mejor los equipos de trabajo y los desarrollos. Y si eres ingeniera electrónica o estás estudiando ingeniería electrónica, esta carrera tiene gran potencial de aplicación en todas estas áreas del conocimiento. ¿Aló? Ingeniero, muchísimas gracias. Listo, entonces creo que por ahora ya doy por terminada la presentación. Muchísimas gracias por la atención, les agradezco por las preguntas, por el feedback y no queda más que decirles que si me necesitan o requieren un contacto, ya sea una asesoría o algo, aquí me pueden contactar. Mi celular es 311-266-1498. Este es mi correo personal, casilvaca@unal.edu.co, y me pueden encontrar en Facebook, también por la página de Fabrilab o de Give Me Five. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. De verdad, A ustedes. increíble la Ingeniero Cristian, para el programa de Ingeniería Electrónica de la CUN, fue un gusto tenerlo compartiendo su experiencia y su conocimiento con todos nuestros participantes a esta actividad. De verdad, fue muy enriquecedora para todos. Creo que todas esas experiencias, esa práctica que has podido realizar en todo el transcurso de tu carrera, en este espacio resumido en una presentación, nos muestra un panorama bastante amplio y muy prometedor. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. A ustedes, mil gracias. Bueno, antes de terminar, les pido por favor que verifiquen en los comentarios, aparece un registro de asistencia, para que por favor ingresen al formulario y pues por favor diligencien los datos. También doy paso en este momento a la persona de proyección social. No sé si se encuentra conectado. Brian Casalla. Sí, señora. Hola, buenas Brian, noches, profe. ¿cómo estás, Brian? Brian, entonces te doy Bien. paso para que por favor hagas tu intervención. Buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Brian Larry Casallas. Yo hago parte del equipo de proyección social. Primero quiero agradecerle a los profes por brindar este espacio y dar a conocer, enseñarnos a nosotros estas actividades. De verdad que uno aprende bastante. Quiero también agradecerles a los participantes por su asistencia, su colaboración, su puntualidad y también pues porque hacen más, más participativa la clase. Gracias por sus aportes, sus preguntas. Espero que esta actividad los motive a todos a seguir estudiando y aprendiendo, y para aquellas personas que estén interesados en estudiar o estén buscando una universidad o tengan un familiar, un amigo que estén buscando una universidad, la Corporación Unificada Nacional cuenta con diferentes programas como lo son ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, administración de empresas agroindustriales, medios audiovisuales, ingeniería electrónica, diseño gráfico, entre otras. Nosotros estamos en 17 sedes a nivel nacional. Aquí en Bogotá contamos con la sede centro, estamos en el Restrepo, tenemos sedes en Suba, en el norte, en el sur y en Fontibón. La Corporación Unificada Nacional cuenta con diferentes modalidades de estudio, las cuales son a nivel presencial. Bueno, cuando se acabe, digamos, toda esta contingencia, se retomaría esta modalidad. Se puede en la mañana, estamos en la mañana y en la noche. También tenemos la modalidad a distancia, que solo se va el día sábado a presentar los trabajos o aclarar inquietudes, y la virtual, digamos, la virtual es una metodología bastante chévere porque las personas
no necesitan ir a la universidad, la plataforma está abierta 24/7 y hay, digamos, los estudiantes que no puedan asistir a una clase, esa clase queda grabada. En ese momento también contamos con diferentes entidades financieras, como lo son Pichincha, Fincomercio y Credity, para las personas, digamos, que no tengan el dinero en su totalidad. En Credity es una entidad financiera que tienen el 80% de probabilidades de que se les apruebe el crédito. Es totalmente virtual, en 30 minutos se les da la respuesta y no se necesita documentación. La Corporación Unificada Nacional también cuenta con una metodología de estudio llamada los ciclos propedéuticos. ¿Eso qué quiere decir? Las personas que ingresen con nosotros a estudiar van a obtener los 3 títulos académicos, como lo es técnico, tecnólogo y profesional, y por cada título académico tienen la oportunidad de hacer su práctica profesional, o sea, salen con los 3 títulos y también salen con 1 año y medio de experiencia certificada. Las personas que estén interesadas, ahorita estamos manejando descuentos muy buenos en la parte virtual y presencial. Si están interesados, por favor, pueden dejar pueden dejar en la parte del chat su número telefónico y su nombre. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Brian, por la intervención. Antes de terminar, pues nuevamente agradecerles a todos por sacar un tiempito y participar de esta conferencia. Esperamos que a todos pues haya llenado sus expectativas y les pido nuevamente que ingresen al formulario. No olviden antes de retirarse de la conferencia, ingresar al formulario que aparece en los comentarios para poder realizar el registro de asistencia. Sí, la conferencia queda grabada y cuando tengamos la autorización hacemos o compartimos el enlace de la grabación. A todos muchísimas gracias por su participación. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.